Las calles del Bajo Manhattan en la década de 1880 estaban llenas de niños que no pertenecían a ningún lugar ni a nadie. Algunos tenían padres que no podían alimentarlos. Otros habían visto a sus madres y padres sucumbir al cólera o a la tuberculosis en habitaciones estrechas de los arrabales. Todavía otros simplemente se encontraban abandonados, dejados en los escalones o en los callejones, con nada más que la ropa que llevaban puesta. Estos eran los jóvenes olvidados de la ciudad, y su número aumentaba cada año, a medida que la inmigración transformaba Nueva York en una masa tumultuosa de humanidad, donde la pobreza y la desesperación caminaban de la mano. La Sociedad de Ayuda a los Niños, fundada en 1853 por Charles Loring Brace, se presentaba como una solución a lo que los líderes cívicos llamaban el problema de los árabes de la calle. Brace miraba a las multitudes de niños sin hogar y no veía individuos, sino una clase amenazante que necesitaba dispersarse antes de corromper el tejido moral de la ciudad. Su respuesta fue el movimiento de los trenes de huérfanos, un sistema que eventualmente transportó a más de 200,000 niños hacia el oeste entre 1854 y 1929. Los trenes partían desde Grand Central u otras estaciones con su carga juvenil, algunos tan pequeños como bebés, otros adolescentes endurecidos por años de supervivencia en las calles de la ciudad. Eran lavados, vestidos con ropa donada y enviados hacia un futuro incierto que los organizadores prometían sería mejor que lo que dejaban atrás. El proceso de colocación en sí contenía una brutalidad que pocos relatos reconocen con la debida gravedad. Los niños eran alineados en las plataformas de los trenes o en los ayuntamientos, mientras las familias potenciales los inspeccionaban como ganado en el mercado. Los granjeros tocaban sus músculos para evaluar su capacidad de trabajo. Las mujeres examinaban dientes y piel en busca de signos de enfermedad. Los hermanos eran separados rutinariamente según los caprichos de las familias seleccionadoras, desgarrados con la promesa de que podrían reunirse algún día, sabiendo muy bien que la posibilidad rozaba lo imposible. Muchos niños eran llevados específicamente para trabajar en lugar de por afecto familiar. Los chicos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en granjas aisladas. Las chicas se convertían en sirvientas domésticas, sin sueldo y a menudo maltratadas, con sus infancias robadas a cambio de alojamiento y comida. La documentación sobre estos colocamientos era deliberadamente mínima. La Sociedad de Ayuda a los Niños sostenía que no eran necesarias fichas detalladas porque confiaban en las buenas intenciones de familias cristianas en el campo. Esta explicación oculta una verdad más incómoda sobre la indiferencia institucional y el borrado sistemático de la identidad que servía a los intereses organizacionales. Mantener registros escasos permitía evitar la responsabilidad cuando las colocaciones fallaban o cuando los niños desaparecían por completo sin dejar rastro. Un registro podía anotar un nombre, una edad aproximada y un destino, pero rara vez algo más. Los nombres de nacimiento eran frecuentemente cambiados por nuevas familias que deseaban remodelar a estos niños a su imagen preferida. Una niña llamada Katarzyna se convertía en Kate o Catherine, un niño llamado Giuseppe en Joseph, o simplemente Joe. Con cada cambio de nombre se cortaba la conexión con cualquier pasado que portaran. Las historias de éxito que surgieron del sistema de trenes de huérfanos fueron documentadas con gran cuidado y ampliamente publicitadas. Las organizaciones necesitaban estos relatos para justificar su trabajo y asegurar fondos continuos. Mostraban niños que se convertían en maestros, empresarios, granjeros con su propia tierra, madres respetables en hogares limpios. Estos relatos servían a un propósito más allá de la mera celebración. Creaban una mitología que oscurecía los miles de colocamientos que terminaban en explotación, abuso o abandono. Los niños que huían de amos crueles, aquellos que terminaban en cárceles o asilos de pobres, las chicas que caían en la prostitución
Los chicos que morían por lesiones sufridas en trabajos peligrosos que eran demasiado jóvenes para realizarlos con seguridad. Estas historias permanecían deliberadamente sin ser registradas. Paralelamente al movimiento de trenes de huérfanos existía otra industria que consumía a los niños vulnerables de Nueva York de una manera diferente, pero igualmente problemática. Los museos de centavos proliferaron en Manhattan durante esas mismas décadas, ofreciendo entretenimiento barato para audiencias de clase trabajadora, hambrientas de espectáculo y novedad. Estos establecimientos, concentrados a lo largo de la Bowery y cerca del parque de la alcaldía, exhibían lo que llamaban curiosidades humanas. Mientras algunos artistas eran adultos que participaban con autonomía y ganaban ingresos significativos, los museos también exhibían niños, especialmente aquellos con diferencias físicas o que podían ser entrenados para realizar actos exóticos o sensacionalistas. Los propietarios de los museos de centavos sabían que los niños atraían multitudes. Una pequeña niña promocionada como una hada o una mujer en miniatura llamaba la atención. Los niños presentados como salvajes de tierras lejanas satisfacían el apetito del público por lo supuestamente primitivo y no civilizado. Los museos requerían una oferta constante de tales atracciones, y la población de niños desplazados y desesperados de la ciudad proporcionaba un grupo accesible de posibles artistas. Algunos padres, incapaces de alimentar a sus familias, arrendaban a sus hijos a los operadores de los museos por una temporada o más. Los orfanatos y tutores informales a veces hacían arreglos similares, presentándolos como oportunidades para que los niños ganaran su sustento. Los contratos y acuerdos en torno a estos arreglos rara vez se formalizaban por escrito. Los operarios de los museos preferían entendimientos verbales que no pudieran usarse luego como evidencia de explotación. Cuando los niños actuaban como parte de exhibiciones étnicas, viviendo en aldeas recreadas o realizando bailes tradicionales que en realidad nunca aprendieron en sus supuestos países de origen, no existían registros que documentaran cómo fueron reclutados o qué fue de ellos cuando su novedad decayó. Un niño presentado como un pigmeo africano podría en realidad ser un pequeño irlandés maquillado, una supuesta princesa indígena. Podría ser cualquier niña huérfana entrenada para parecerlo. La creación de identidades sirvió a fines comerciales y dejó a estos niños flotando en un espacio liminal donde sus verdaderos yoes dejaron de existir en cualquier capacidad oficial. La intersección entre el sistema de trenes de huérfanos y la industria de los museos de monedas era más sustancial de lo que los relatos históricos suelen reconocer. Los niños que huían de colocaciones en el oeste a veces encontraban el camino de regreso a Nueva York o terminaban en otras ciudades donde operaban museos de monedas. Sin documentación de sus orígenes o tutores legales, se convertían en blancos fáciles para ser reclutados. Su vulnerabilidad se veía agravada por el hecho de que nadie reclamaba su paradero ni hacía un seguimiento de ellos. De manera similar, los niños que superaban la utilidad en el comercio de los museos a veces eran enviados hacia el oeste en trenes de huérfanos, con sus vidas anteriores como artistas omitidas en la mínima documentación que los acompañaba. Las lagunas en la documentación no eran errores accidentales, sino decisiones sistemáticas tomadas por instituciones que priorizaban la eficiencia y la buena publicidad por encima del bienestar y la dignidad de los niños. Crear registros detallados requería recursos, tiempo y personal que las organizaciones afirmaban no poder disponer. Pero, más importante aún, una documentación exhaustiva habría puesto de manifiesto los fracasos y abusos que ocurrían con frecuencia alarmante. Habría obligado a las instituciones a reconocer cuando los niños desaparecían de las colocaciones, cuando las familias devolvían a los niños, como si fueran mercancía defectuosa, cuando jóvenes morían en circunstancias sospechosas en granjas aisladas, lejos de quienes pudieran hacer preguntas difíciles. Los investigadores que intentan rastrear el destino de niños individuales
Se enfrentan a puntos muertos frustrantes donde deberían existir registros, pero no lo hacen. Un niño que viajó en tren de huérfanos llamado John Miller podría aparecer en una sola entrada en un libro mayor que indica su salida de Nueva York a los 9 años, con destino a Iowa, pero luego nada más. No se documentaron visitas de seguimiento. No hay correspondencia que confirme su llegada o su vida posterior. Simplemente se disuelve en el silencio histórico. Multiplica este escenario por miles y comenzarás a comprender la magnitud del borrado que ocurrió. No eran niños que crecieron y eligieron no dejar huellas. Eran jóvenes cuyas identidades e historias fueron activamente ocultadas por las mismas instituciones que afirmaban salvarlos. El lenguaje utilizado en los documentos de la época revela cómo las autoridades conceptualizaban a estos niños. Eran vagabundos, maleantes, ratas de calle, una clase juvenil peligrosa. Tal terminología los deshumanizaba de maneras que hacían que su desaparición del registro oficial pareciera menos significativa. Si no eran completamente personas en los ojos de quienes tenían el poder, entonces rastrear sus destinos individuales se volvía menos urgente. Esta mentalidad permeaba tanto en las organizaciones benéficas como en las empresas comerciales. Ya fuera que un niño fuera colocado con una familia en Kansas o exhibido en un museo del Bowery, la suposición subyacente era que su identidad previa no importaba mucho y que su paradero futuro no debía preocupar a la sociedad respetable. Las pocas ocasiones en las que la documentación sobrevivió en forma más completa iluminan lo que se perdió en la mayoría de los casos. Cuando las familias guardaban cartas de niños en trenes de huérfanos o cuando alguien conservaba fotografías y relatos personales, vislumbramos la textura de la experiencia individual que los registros institucionales deliberadamente omitían. Estos fragmentos muestran a niños que recordaban con anhelo a sus familias de origen, que nunca dejaron de buscar a hermanos perdidos, mate, andinias, que sentían el peso de los cambios de nombre y las alteraciones de identidad impuestas sobre ellos. Nos muestran a jóvenes que resistían las narrativas escritas para ellos, que mantenían su propio sentido del yo, a pesar de los esfuerzos sistemáticos por recrearlos según las preferencias de otros. Las dimensiones económicas tanto del sistema de trenes de huérfanos como de los museos de monedas merecen un análisis más agudo. El movimiento de niños hacia el oeste respondía a fines económicos más allá de la misión benéfica que afirmaban los organizadores. Las ciudades del este querían reducir los costos asociados con albergar y alimentar a niños pobres. Las regiones del oeste necesitaban mano de obra para la expansión agrícola. Enmarcar este intercambio en el lenguaje de rescate y oportunidad enmascaraba lo que era, en esencia, una redistribución de jóvenes trabajadores hacia lugares donde podían ser productivos económicamente. Los propios niños no generaban una huella documental porque no eran tratados como individuos con derechos y futuros que proteger, sino como problemas a resolver y recursos a distribuir. Los museos de monedas funcionaban con un modelo económico igualmente explotador. Los niños costaban menos que los artistas adultos y podían ser alojados en condiciones precarias, sin quejarse. Podían trabajar largas horas en múltiples espectáculos diarios. Cuando un niño envejecía demasiado o perdía la novedad que los hacía valiosos, podía ser reemplazado con mínima interrupción. La ausencia de contratos y registros laborales formales significaba que los operadores de los museos no enfrentaban responsabilidades por las condiciones en las que vivían estos niños. Si un niño enfermaba por las largas horas y la mala ventilación en las salas del museo, si resultaba herido durante las actuaciones, si simplemente desaparecía después de volverse incómodo, ninguna documentación requería explicación o investigación. La intersección de pobreza, inmigración y vulnerabilidad infantil creaba condiciones en las que la eliminación masiva de identidades se volvía posible. Muchos de los niños atrapados en estos sistemas provenían de familias que carecían de alfabetización
habilidades lingüísticas o capital social para crear su propia documentación. Los padres inmigrantes que trabajaban horas imposibles por salarios de supervivencia no podían mantener correspondencia con los niños enviados al oeste. A menudo no podían leer ni escribir en inglés, lo que hacía casi imposible la comunicación con instituciones lejanas. Su pobreza significaba que no podían permitirse viajar para buscar a los niños que desaparecían en la red de trenes de huérfanos. Esta impotencia fue explotada por sistemas que confiaban en que las familias no pudieran rastrear o recuperar a sus hijos. Las consecuencias a largo plazo de esta brecha en la documentación se extienden hasta las generaciones presentes. Los descendientes que intentan reconstruir historias familiares se enfrentan a muros de silencio donde deberían aparecer sus antepasados. La investigación genealógica conduce a registros de trenes de huérfanos que ofrecen fragmentos tentadores, un nombre y una fecha, pero nada más. La conexión entre el pasado y el presente se rompe en el momento en que un niño abordó un tren o entró en una institución que no vio valor en preservar su historia. Este borrado agrava el trauma original, extendiéndolo a través del tiempo, para afectar a las personas que nunca vivieron los eventos en sí, pero heredan la ausencia dejada atrás. Las discusiones contemporáneas sobre la responsabilidad histórica suelen centrarse en eventos donde existe documentación que prueba las irregularidades. El desafío con sistemas como los trenes de huérfanos y el trabajo infantil en museos de feria radica precisamente en la ausencia de registros. ¿Cómo responsabilizamos a las instituciones por decisiones de no documentar, por crear vacíos que hacen invisible el sufrimiento? La falta de evidencia se convierte en su propia forma de prueba, demostrando que a los niños les importaron tan poco los adultos con poder sobre ellos, que su destino individual no valía la pena ser registrado. Esto representa un fallo moral profundo, que no requiere armas humeantes, ni confesiones explícitas de irregularidades. El silencio en sí mismo habla mucho sobre cómo la sociedad valoró o no valoró a sus miembros más vulnerables. Los esfuerzos por recuperar estas historias perdidas enfrentan obstáculos inmensos, pero continúan. Los investigadores reúnen fragmentos de múltiples fuentes, combinando registros censales con reportes periodísticos, archivos de orfanatos con cartas familiares, registros de cementerios con historias locales. Cada historia recuperada representa muchas otras que permanecen fuera de alcance. La labor importa no porque podamos reconstruir completamente lo que fue deliberadamente destruido, sino porque el intento mismo reconoce que estos niños merecían algo mejor de lo que recibieron. Reconoce que sus vidas tenían un significado más allá de los propósitos instrumentales para los que fueron utilizados. Insiste en que la responsabilidad histórica requiere confrontar no solo las atrocidades documentadas, sino también la creación sistemática de puntos ciegos diseñados para ocultar la explotación y el sufrimiento. El movimiento de trenes de huérfanos terminó oficialmente en 1929, pero las consecuencias de su enfoque en la documentación y el bienestar infantil se extendieron mucho más allá de esa fecha. La suposición de que las identidades previas de los niños podían y debían ser borradas por su propio bien influyó en las prácticas de adopción durante décadas. La creencia de que una supervisión mínima de las colocaciones infantiles era aceptable persistió en varias formas. La idea de que las historias de éxito podían enmascarar fracasos sistemáticos siguió siendo un modelo para cómo las instituciones gestionaban su imagen pública. Aprender de esta historia requiere enfrentarse a preguntas incómodas sobre qué tan fácilmente las poblaciones vulnerables pueden desaparecer cuando quienes tienen poder deciden que sus historias no merecen ser preservadas. Los niños que viajaron en esos trenes o que se presentaron en escenarios de museos existieron como personas reales con esperanzas y temores, recuerdos y sueños. No eran abstracciones ni estadísticas, sino individuos cuyas experiencias importaron. El hecho de que las instituciones no documentaran sus trayectorias
no disminuye su humanidad ni la importancia de lo que soportaron. Sin embargo, impone a quienes estudiamos esta historia la obligación de reconocer la desaparición por lo que fue y resistir la tentación de aceptar las narrativas oficiales sin cuestionar lo que omiten. Los vacíos en el archivo no son ausencias neutrales, sino decisiones activas que moldearon qué historias podían contarse y cuáles permanecerían para siempre